Entonces hemos estado revisando sobre terapia fetal. Siempre es bueno recalcarle que la terapia fetal es el último paso que tenemos en la fetal. Solamente deben llegar ahí los fetos que no tienen otra salida, y con el objetivo de poder mejorar la sobrevida o poderle evitar complicaciones muy severas, como en el caso de la fetal. Existen pocas enfermedades fetales que tienen estudios clínicos autorizados en los cuales se está demostrado que la terapia fetal efectivamente mejora los resultados perinatales. Una de estas enfermedades es justamente el síndrome de transfusión feto-fetal, que ocurre exclusivamente en los embarazos gemelares monocoriales. Entonces, cuando hablamos de síndrome de transfusión feto-fetal, es mejor enfocarnos en este contexto. Vamos a mencionar sobre el problema del embarazo gemelar monocoriónico. Vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal, enfocarnos un poquito más en el tratamiento, que es el núcleo de esta exposición, y luego vamos a dejar finalmente los mensajes. Cuando ahora en estos momentos, al menos a diferencia de hace 20 años en el país, cada vez que escuchamos hablar de síndrome de transfusión feto-fetal, se nos viene la palabra fetoscopía, ¿no? Porque la fetoscopía es una opción, es un procedimiento relativamente sencillo, pero que hay que saberlo hacer y hay que saberlo indicar y hay que saber diagnosticar antes para poder llegar a este procedimiento. Y es un procedimiento que se hace bajo pseudoanalgesia de la paciente. Es un procedimiento de mínima invasión. Ahí estamos ingresando, por ejemplo, con el trocar. Habíamos aplicado previamente anestesia y tenemos este trocar de plástico, que es un trocar que mide aproximadamente 3.5 milímetros. Hay dos maneras de ingresar este trocar en el vientre materno. Ahí elegimos el ingreso directo, que es el más frecuente que usamos. Una vez que tenemos listo el camino y hacia la cavidad amniótica, ingresamos nuestro fetoscopio. El fetoscopio viene cargado con una fibra láser, que es la que va a hacer la fulguración de las anastomosis vasculares. Ahí, por ejemplo, lo primero que hacemos es ingresar a hacer un mapeo de la placenta. Hay varias maneras de ubicarnos dentro de la cavidad amniótica. Ahí estamos siguiendo, por ejemplo, la línea divisoria que está marcada por la membrana amniótica, y luego, una vez ubicados, hacemos la fulguración de las anastomosis. Hacemos una fulguración de las anastomosis de manera selectiva, y luego hacemos la unión de estos puntos coagulados, de tal manera que al final quede una línea trazada que bicorionice la placenta. Es decir, esta placenta ya no va a ser más monocoriónica funcionalmente, sino va a ser una placenta bicoriónica, y con eso hemos detenido al menos la evolución de la enfermedad, y con eso esperamos mejorar los resultados perinatales. Esto es, en resumen, cómo se realiza una fetoscopía, ¿no? Mientras más pronto, mientras más rápido hagamos el procedimiento, mejor. Mientras más nos demoremos, más riesgo de complicaciones. Un procedimiento que tenga una presentación sencilla puede ser tan pronto como 15 a 20 minutos, ¿no? Y pueden haber casos más complicados que pueden demorarse en promedio no más de 40 o 50 minutos. Esta fue la primera vez que utilizamos un fetoscopio en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Fue el 2 de septiembre del año 2014. Existía un fetoscopio antiguo de más de 10 años de compra que nunca se había utilizado. Teníamos un caso, ¿no? Como estábamos empezando recién con terapia fetal, los casos me llegaban demasiado tarde, y esta paciente era un embarazo gemelar complicado con secuencia arterial reversa de aproximadamente 24 semanas. Era un caso sumamente avanzado. En este momento hacemos el tratamiento de los gemelos complicados con secuencia arterial reversa desde las 12 semanas de embarazo, ¿no? De hecho, tenemos una paciente que nos acaba de nacer a las 40 semanas de parto vaginal, y le intervenimos a las 12 semanas de una secuencia arterial reversa con una técnica mínimamente invasiva. Aquí fíjense usted las imágenes que teníamos con este fetoscopio antiguo, imágenes bastante no tan nítidas como las que podemos obtener ahora.
bastante complicada, pero para hacer ese procedimiento, que era un procedimiento dirigido, de solamente visualizar dónde estaba el cordón y hacer la coagulación, no servía para hacer ese primer procedimiento que marcó un hito en el país. Este fue el grupo que nos acompañó en esa primera intervención. Estábamos acompañados de varios médicos asistentes del Servicio de Medicina Fetal y de varios médicos residentes que estaban bastante entusiastas de aprender esta nueva técnica de fetoscopía. Entonces, cuando hablamos de embarazo gemelar monocoriónico, hablamos de varias complicaciones, ¿no? Tenemos que recordar que aproximadamente el 30% de estos embarazos gemelares monocoriónicos se van a complicar con alguna de estas patologías que ustedes ven en sus pantallas, siendo las más importantes siempre el síndrome de transmisión feto-fetal y la restricción de crecimiento intrauterino selectivo. El resto de complicaciones también existen, pero son más raras observarlas. Y esto es porque la placenta monocoriónica es única, es una placenta que tiene anastomosis vasculares intraplacentarias que se encuentran prácticamente en la totalidad de gestaciones monocoriales. No hay embarazo monocorial que no tenga una placenta en la que haya anastomosis. Dependiendo del balance de ellas y del número de ellas va a haber enfermedad. Pues habitualmente existe un intercambio sanguíneo y este intercambio sanguíneo está siempre balanceado. Como que decía, cuando hay un desbalance es cuando normalmente cuando ocurriría algún evento adverso. Es importante también recordarles que de cada 10 pacientes que vean ustedes, aproximadamente 2 van a ser monocoriónicas, es decir, vamos a observar menos embarazos monocoriónicos que en los embarazos dicoriales. Y los monocoriónicos monoamnióticos son una rareza, aproximadamente el 1% de todos los embarazos generales. Es muy raro que un ginecólogo convencional que solamente haga obstetricia clásica se enfrenta a un embarazo monocoriónico monoamniótico por lo raro que es. Pues cada vez que ustedes vean un embarazo complicado, lo último que tienen que pensar es que están frente a un embarazo monocoriónico monoamniótico. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal? El diagnóstico es sencillo, pero fíjense que a pesar de que el diagnóstico es sencillo, todavía no somos tan atinados en hacer el diagnóstico. Todavía cuando les mostramos esta imagen, que ustedes también en su monitor piensan que es un embarazo monoamniótico y retardan la oportunidad de tratamiento. Esto sucede en provincias, no solamente sucede en provincias, sucede en centros de Lima, sucede en centros de medicina fetal donde se hace el diagnóstico de embarazos gemelares monocoriónicos monoamnióticos y no se hace el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal. Como les decía, lo último que tenemos que pensar es en embarazo monocoriónico monoamniótico. Aquí estamos observando un polidrama masivo en este embarazo, y lo que vamos a observar clínicamente en estos pacientes es justamente un útero aumentado de tamaño. Ustedes ven una paciente que le dice que está portando un embarazo gemelar y le ven una altura uterina que no corresponde a la edad gestacional, que es una altura muy excesiva, probablemente esa paciente tenga un síndrome de transfusión feto-fetal. Este concepto sencillo que les estoy mencionando para mí ha sido sumamente importante durante los últimos años, porque cada vez que me llamaban por un caso de síndrome de transfusión feto-fetal, yo les pedía que les mida la altura uterina, o que me envíen al menos una foto o un video de lo que estaban observando, y muchos de los casos que iban a referir como síndrome de transfusión feto-fetal no fueron finalmente síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces lo que ocurre aquí es que uno de los fetos tiene polidramios y el otro tiene oligohidramios o no tiene absolutamente nada en el líquido. Por lo tanto, estamos frente a un feto que desarrolla hipervolemia y a otro feto que desarrolla hipovolemia. El feto que tiene hipervolemia es un feto que está recibiendo demasiado volumen, el corazón está en estrés y tiene que eliminar ese líquido. Al momento de eliminar, pues va a orinar más y va a generar ese polidramio que observamos en el video, va a inflar más la vejiga, por lo tanto vamos a observar una vejiga con un tamaño mayor de lo convencional, y si esta congestión es demasiada, vamos a tener un feto hidrópico y un feto incluso con signos de falla cardíaca. El gemelo, que por el contrario se encuentra
entregando el volumen, pues es un gemelo que va a activar todo su sistema renina-angiotensina y no va a orinar, por lo tanto no va a tener líquido amniótico, no va a tener normalmente una vejiga visible, va a tener poco movimiento por lo que está plegado hacia la cavidad uterina, y en resumen vamos a tener un feto hipervolémico y un feto hipovolémico. Encontrar un síndrome de transfusión feto-fetal es como si nos encontráramos en una sala de emergencia y en uno de los cuartos tengamos a una persona sobrehidratada, sobrecongestionada, en shock hipervolémico, y en la otra habitación tengamos una persona al cual le falta volumen en shock hipovolémico. Ambos pacientes se encuentran en riesgo de morir, ambos pacientes se encuentran en una situación de emergencia y por lo tanto como médicos tenemos que actuar. Y ese ha sido el concepto que lo hemos estado introduciendo en los últimos 5 años por lo menos, que es síndrome de transfusión feto-fetal diagnosticado, síndrome de transfusión feto-fetal tratado. No debe, en los mejores centros de excelencia, no se debería diferir el tratamiento por las próximas 12 horas. Por lo tanto, es importante que una vez que diagnostiquemos un embarazo gemelar monocoriónico, hagamos el seguimiento para no hacer estas referencias de urgencia que muchas veces estamos realizando. Pues llévense por favor el concepto de síndrome de transfusión feto-fetal diagnosticado, síndrome de transfusión feto-fetal tratado en las siguientes 12 horas. ¿Cómo definimos oligogranos y cómo definimos poligranos en los gemelos? Pues aquí tenemos unos valores que nos van a servir. Si estamos antes de la semana 18, decimos que estamos que uno de ellos presenta oligogranos, tiene un líquido menor de 2 centímetros y tiene poligranos y tiene un pozo mayor de 6.0 centímetros. Si estamos entre 18 y 20 semanas, el concepto de oligogranos es el mismo y el concepto de poligranos cuando es el pozo mayor de 8 centímetros. Aquí bien importante, si estamos de 20 semanas, para ser más específicos en el diagnóstico utilizamos un punto de corte de poligranos de un pozo máximo vertical de más de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Pues en general el feto tiene oligogranos cuando tiene un pozo menor de 2 centímetros y tiene poligranos de acuerdo a la edad gestacional que nos encontremos. No son criterios de síndrome de transfusión feto-fetal el hecho que uno haga anemia y el hecho que el otro haga policistemia. Eso no es un criterio de síndrome de transfusión feto-fetal. A veces nos confundimos con este criterio. Tampoco es un criterio que haya diferencia de pesos. Muchos de ellos tienen peso similar y tampoco es un criterio el Doppler. Lo único que necesitamos para hacer el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-fetal es que uno tenga oligogranos y el otro tenga poligranos. Si vemos eso en la ecografía, diagnóstico straightforward de síndrome de transfusión feto-fetal. Es cierto que muchos de estos síndromes de transfusión feto-fetal están asociados con una restricción de crecimiento intrauterino efectivo. Puede ser que hasta un 20% o más haya una mixtura de complicaciones, lo cual complica un poco el pronóstico al momento de hacer la cirugía de corrección, que es la fetoscopía. Una vez que hemos hecho el diagnóstico del síndrome de transfusión feto-fetal, es decir, basado en oligogranos y poligranos, vamos a hacer el estadiaje. Nos vamos a observar en primer lugar la vejiga. Si observamos vejiga en uno de los gemelos, una vejiga más aumentada, y en el otro de los gemelos no observamos vejiga, decimos que estamos frente a un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 2. Si observamos aún las vejigas, como en este caso, decimos que estamos frente a un síndrome de transfusión feto-fetal estadio. ¿Ya? Aquí estamos un síndrome de transfusión feto-fetal estadio sin vejiga y un síndrome de transfusión feto-fetal a la izquierda en estadio 1 con vejigas. Luego de eso, encendemos nuestro Doppler. Si encontramos alguna alteración Doppler, sobre todo en gemelo receptor, decimos que estamos frente a un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 3. ¿De acuerdo? Si seguimos con el escáner ecográfico y encontramos en uno de los gemelos hidropesía, decimos que estamos en un estadio bastante avanzado y lo clasificamos como estadio 4. Generalmente en estos casos ya vamos a encontrar signos de falla cardíaca de este gemelo receptor.
Y si ya llegamos muy tarde, nos demoramos en la referencia, es probable que uno de ellos esté ubicado, uno o ambos. Entonces estamos ya frente a un estadio en el cual no podemos hacer absolutamente nada, es el estadio 5. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, tenemos del estadio 1 al estadio 5. El estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4 son estadios en los cuales tenemos que hacer la cirugía correctiva, que es la fetoscopía. El estadio 1 generalmente lo observamos y en el estadio 5 no tenemos nada que hacer. El manejo del síndrome de transfusión feto-fetal lo iniciamos en el país en el año 2016 con el primer fetoscopio de alta resolución que llegó al país. Fue la primera publicación que tuvimos de 12 casos. Sin embargo, poco se ha avanzado en el diagnóstico y en el manejo, y todavía nos llegan pacientes muy complicadas como las que ustedes están viendo, con polidaños muy severos, con referencias muy tardías, con referencias que demoran una vez que nos llaman, a veces por más que insistimos, nos demoran los 2 o 3 días y a veces se produce la ruptura prematura de membranas en el camino. Fíjense ustedes, esta paciente que a la justa puede de 20 semanas, con síndrome de transfusión fetal, que a la justa puede caminar por el GAN D3 que le produce poligramios masivos. Lo que hacíamos inicialmente cuando no teníamos fetoscopio en el país era hacer las amnioreducciones, es decir, introducíamos una aguja en el vientre de la mamá y extraíamos la máxima cantidad de líquido amniótico. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes, cada botella tiene 2 o 2.5 litros y podíamos extraer hasta 5 litros en una sola sesión, y con eso pensábamos que estaba haciendo bien, pero eso no es el tratamiento en realidad. En estos momentos en el país, año 2022, en Perú, no debemos hacer amnioreducción para ningún tipo de tratamiento de síndrome de transfusión feto-fetal. Esto lo sabemos ya desde el año 2004 con esta publicación. Es un ensayo clínico autorizado, como les decía. Esta enfermedad es de las pocas que tiene un ensayo clínico autorizado que avala su eficacia. Y en este ensayo clínico se compara la utilidad del láser con la utilidad del amniodrenaje. Y fíjense ustedes que la sobrevida de por lo menos un gemelo es mucho mayor en el láser, la probabilidad de muerte fetal o neonatal es mucho menor en el láser, se logra una mayor edad gestacional con el láser y se logra más recién nacidos sin secuela neurológica a los 6 meses de evaluación. Entonces, en conclusión, siempre cada vez que tengamos un síndrome de transfusión feto-fetal, el tratamiento de elección es la fetoscopía y la fotoablación láser. Esta estadística que se publicó inicialmente en el año 2004 con la evolución y con el aprendizaje se ha mejorado, y en general podemos decir que se puede lograr sobrevida de ambos gemelos hasta un 75%, sobrevida de al menos un gemelo hasta un 88 o 90% en el mejor de los centros y con una referencia oportuna. Y la edad gestacional de parto de un paciente sometido a fetoscopía por síndrome de transfusión fetal es de aproximadamente 32 semanas. ¿Qué es lo que sucede con el estadio 1? Tenemos un poco más de experiencia en los años recientes, porque conforme introducimos el concepto de fetoscopía y de diagnóstico de síndrome de transfusión fetal, ya nos están llegando casos más tempranos y nos están llegando casos que antes no veíamos, como el estadio 1, ¿no? Por ejemplo, en este ensayo clínico letrizado internacional se randomizaron 2 grupos todos con diagnóstico estadio 1, y se randomizaron para el manejo expectante y para el manejo con el láser, ¿no? ¿Qué se obtuvo, no? Fíjense ustedes, se lograron tener 118 pacientes en el grupo láser y 116 pacientes en el grupo expectante. Fíjense ustedes que la sobrevida a los 6 meses es similar en ambos grupos, es decir, da lo mismo, intervenir o no intervenir. Muerte fetal o neonatal igual, 19 versus 18%. La edad gestacional de parto cuando interveníamos era menor porque estábamos introduciendo un instrumento al vientre materno, y si manejábamos expectantemente, la edad gestacional era de 33 semanas, es decir, teníamos menor edad gestacional. La secuela neurológica severa
era un poco menor en el grupo láser, pero no era significativo. Entonces, en conclusión, este primer cuadro nos muestra que en el estadio 1, tal vez lo mejor sea observar, hacer una observación muy rigurosa, y que cuando escale al estadio 2 o al estadio 3, o cuando se complique un RSU selectivo que está asociado, tal vez en ese momento se pueda considerar la intervención. Siempre decimos el concepto de primo no sé, nunca hacer algo que no estamos seguros que va a funcionar, porque si no podemos generar más daño de lo que nosotros esperamos. Entonces no hubo progresión de la enfermedad en el 41%, lo que equivale al nacimiento de ambos vivos en más del 86%, comparado con 78% de aquellos sometidos a terapia láser. ¿De acuerdo? Entonces a veces el manejo del expectante es mucho mejor que la terapia láser. ¿Cómo hacemos esta intervención en sala de operaciones? Pues normalmente ingresamos 2 o 3 cirujanos, tenemos un anestesiólogo, tenemos una torre que es una torre de laparoscopía común que la encontramos en cualquier hospital, tenemos una enfermera instrumentista y tenemos un equipo de ultrasonido que puede ser de alta resolución o de baja resolución. Hemos hecho muchas espectroscopías con ultrasonido de baja resolución, porque al inicio de estos procedimientos pues no habían los flujos bien establecidos, no habían todas las facilidades bien establecidas. Entonces hemos hecho espectroscopías hasta con ultrasonidos portátiles. En cuanto a la instrumentación, siempre el elemento central es el fetoscopio. Hay una serie diversa de fetoscopios para poder abordar las diferentes ubicaciones de la placenta y poder abordar también las diferentes edades personales en las cuales nos encontramos. Estamos aquí con los materiales percutáneos para introducir este introductor vascular, que es un introductor que utilizan los cardiólogos. El problema es que estos introductores vasculares ya no lo usan los cardiólogos, entonces están llegando cada vez menos al mercado. De hecho, cuando empezamos esto en el año 2014, no había estos introductores vasculares en el país y tuvimos que hacer gestiones respectivas con las casas para convencerlos de que puedan importar estos dispositivos que nos puedan vender por lo menos. Tenemos la jeringa cargada para anestesia local, tenemos una funda especial para el ecógrafo. Igualmente esas fundas también es muy difícil conseguirlos en el país. Al inicio tuvimos que comprar nosotros la misma funda para entregárselo al paciente, porque si no hacíamos cirugía fetal. Y este es el mensaje que siempre les dejo, que nunca sea una barrera para ustedes un detalle logístico que se puede conseguir. ¿De acuerdo? Hay que pasar esa barrera logística, porque si no, no construimos nada. ¿Cómo se hace seguimiento después de un láser? Depende de la disponibilidad de recursos, pero inicialmente lo que nosotros planteamos fue hacer una ecografía semanal durante las 2 primeras semanas y luego cada 2 semanas. Pero en otros países pueden hacer el seguimiento semanal, tomando datos para investigación también, pero nosotros creemos que bisemanal, una vez que se ha demostrado que fue efectivo el tratamiento, es suficiente. En caso de muerte fetal, sea aquí o sea en cualquier escenario, se recomienda una resonancia fetal a las 4 o 6 semanas, una evaluación posterior del neurodesarrollo. Y aquí hay un poquito de controversia. Los expertos recomiendan que el parto electivo se puede realizar a las 34 semanas, ¿no? Sin embargo, hemos tenido casos, nosotros hemos permitido prolongar el embarazo hasta las 35 semanas. Es muy raro que una paciente sometida a un láser perdure más allá de las 35 semanas. Esto fue uno de los primeros casos tratados en una clínica privada, donde también introducimos esta técnica. Las niñas ya tienen alrededor de 5 o 6 años, no recuerdo, y ahí tenemos nuestra experiencia publicada en la revista de Ginecología y Obstetricia en el año 2019. Para la fecha tenemos 45 casos intervenidos. Fíjense ustedes, lo estamos comparando con otros autores. Nuestra sobrevida de los fetos vivos es aproximadamente del 33%,
de lograr al menos un feto vivo es aproximadamente 76%. La supervivencia neonatal global es aproximadamente del 55%. Entonces, con esto estamos terminando y los mensajes es que hay que seguir contribuyendo a la mortalidad prenatal. Seguimos contribuyendo a la mortalidad prenatal por nuestra capacidad de manejo de embarazos gemelares, eso es verdad. Somos poco, es una autocrítica, somos poco activos en el manejo de embarazos gemelares. Los seguros no cubren el seguimiento bisemanal que deben de tener estos embarazos gemelares. Como médicos no ordenamos estas ecografías bisemanales para los embarazos monocuprianos, entonces seguimos llegando tarde al diagnóstico. El manejo de un embarazo gemelar monocupriónico complicado debe ser en un centro de terapia fetal. El tratamiento estándar del síndrome de transfusión fetal, estadio 2 y 4 de la fetoscopía y ablación láser de la anastomosis, y el estadio 3 y 4 siempre son una emergencia fetal, y en esto, una vez diagnosticado, generalmente hay que llevar a las operaciones y hacer la fetoscopía.